Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Varela y yo soy el Linuxero Agrio. En esta ocasión voy a utilizar el instalador del kernel de Alexia, la chica de sistemas, pero no de la forma en la que se suele utilizar, ya que lo haré sobre una distribución no soportada al menos de forma oficial. Estoy hablando de Triskel GNU Linux. Esta distribución avalada por la Fundación de Software Libre que utiliza el kernel Linux Libre, el cual tiene un proceso de curación para eliminar los blobs binarios con licencias no libres. Debo admitir que las grabaciones de este video ya tienen algo de tiempo, por lo que verán que estoy utilizando una versión pasada del instalador y el último kernel que se encontraba activo en ese momento. De hecho, he notado que el repositorio se encuentra actualmente activo y ya cuenta con un mayor número de distribuciones soportadas. Acompáñenme en este pequeño experimento en donde veremos instalación de paquetes dev, peleas con código desconocido y lecturas de salida estándar, así como algunos usos de comandos para filtrar cadenas y obtener la información que buscamos. Para la parte de la utilización del programa que instala kernels, decidí hacer esta parte del video sin guión, entonces pido una disculpa de antemano si hay muletillas de lenguaje de mi parte, que seguramente habrá muchas. Trataré de ser lo más breve y claro. Entonces, iniciemos por abrir una terminal. Esta es una máquina virtual con Triskel GNU Linux Aramo en su versión 11. Para la parte de la compilación del kernel utilizando este software, eh, le aumenté recursos. Esta máquina quedó de 12 virtual CPUs y 32 GB en RAM. Además que el almacenamiento se lo amplié de 50 GB a 100 GB, el doble, poniendo en 80 GB home. Me parece que es suficiente para la ejecución del programa. Bien, me voy a mover a este subdirectorio code y aquí voy a hacer el pull del repositorio de Alexia. Entonces vamos a ejecutar un git clone. Listo. Vamos a movernos al directorio que generó. Y bueno, como no está soportado, realmente no sé a qué nos vayamos a enfrentar. Soportado Triskel. Vamos a tratar de irnos con las opciones que vienen aquí para la limpieza, compilación, y si tenemos que ajustar algún código, pues lo iremos ajustando al vuelo. Vamos a ver qué hay aquí. El programa ya está compilado, pero a mí me gusta hacer limpieza y luego compilar localmente cuando el software se distribuye de esta forma, ¿no? Eh, Quizás una mejor estrategia no es que, no es que vaya a ser así, sea más bien que el binario se entregue en los releases del repositorio de GitHub, más allá de entregarlo dentro del repositorio como tal. Pero vaya, así está. Nosotros lo vamos a limpiar y vamos a compilar y vamos a intentar sin modificar y que se instale el kernel, ¿no? Vamos a limpiar. Entonces el makefile seguro de tener ahí eh, una rutina de clean. Darle el make clean. Y pues para empezar no tenemos make en esta máquina. Entonces hay que instalarlo. La forma más rápida, por si tengo alguna dependencia más adelante, pues va a ser instalar el build essential. Vamos a hacerlo. Sudo apt install build essential. Creo que es así. ¿Sí? Y bueno, aquí está make, ¿no? Es todo el bonche que instala de paquetes, entre otras cosas. Darle enter. Listo, ya se instaló. Vamos a intentar de nuevo el make. Ok. Nos está faltando una biblioteca. Es en curses.
pero creo que la biblioteca va a estar en el sistema operativo. Quizás la biblioteca que nos falte sea la de desarrollo, ¿no? Eh, Vamos a buscar cómo se llama aquí en Debian. Creo que terminan en diagonal, perdón, en guión medio dev, pero vamos a hacer una búsqueda de search live and courses. Vamos a darle un grep. Lo conté. Sí. Entonces vamos a instalarla. Vamos a instalar esta de aquí, porque también hay una como versión 5. No, tiene aquí otras cosillas. Vamos por esta entonces. Ok, bien. Entonces sudo pt install courses dev. Y ya se instaló. Entonces va el de nuevo, make. Y parece que ahora sí, ya se compiló. A ver si efectivamente aquí vamos a ejecutarlo, ¿no? Y en el mejor de los casos no tendríamos que tocar nada de código. En otras instancias vamos a ver que tendríamos que modificar y ver si está en mis capacidades técnicas hacerlo, ¿no? Ok, bien. Dice que estamos en una versión no soportada, una distribución no soportada de Linux. Obviamente esto está documentado. Estamos en Triscale y no está dentro de sus versiones soportadas. Pero también dice que solamente soportan sistemas basados en Debian. Esta no es una distribución directamente basada en Debian, pero sí está basada en Ubuntu, que a su vez está basada en Debian. El software, entiendo, o más bien lo expresa, soporta Ubuntu y Linux Mint, que son derivadas, entre otras. Entonces, bueno, Tiskel de nuevo es basada de Ubuntu con todas las modificaciones que le hace Triskel para hacerle la limpieza de los blobs binarios. Eh, pero bueno, es solo un mensaje, ¿no? No pasa nada. Vamos a ver. Vamos a ver entonces qué nos podemos encontrar aquí en la estructura. Tenemos un compilar sh. mm, Distro parece un buen punto, un directorio, buen punto de inicio. Entonces le voy a tirar un ls-l a distro. Y aquí hay varias cabeceras. Em, vámonos a ver, quizás, bueno, está el común, que quizás sea como lo más bajo. Y luego vienen cabeceras específicas para Debian, para Fedora y Linux Mint. Entonces ya como que desde aquí parte una distinción. En, bueno, aquí son tres grupos, pero hablando de la rama Debian son dos. Una distinción por grupo me imagino, directamente basado en Debian y que son basadas en Linux Mint. Eh, ¿Dónde quedaría Ubuntu? Bueno, vamos, que sería como el segundo nivel. Entiendo, sería común, primer nivel, las agrupaciones en segundo nivel y quizás hasta sea un tercero, ¿no? Vamos a empezar por este, a ver que es como que, imagino que nivel superior, y vamos viendo qué tiene. Entonces voy a dar un cat a distros.h y bueno, hay una estructura y una lista, como lo tiene ahí comentado, e incluye common, ¿no? Eh, Aquí lo interesante es que sí, efectivamente son como, al menos de las ramas de Debian, son dos grupos, Debian y derivados directos, justamente. Tiene ahí tres entradas en esa lista. Debian, Golden Dog, Linux, que es la distribución que directamente desarrolla Alexia, y Sopras Linux, ¿no? Debajo, el grupo de Linux Mint, más bien, bueno, así fue nombrado, el grupo de Linux Mint, o Distro Mint, pues tiene ahí Linux Mint, Ubuntu, Elementary Pop y Sony. Ahora,
Triskel es una derivada de Ubuntu. Entonces, teóricamente debería de ir en este segundo grupo. Hay que ver de dónde está sacando estos valores. Para, al menos se me ocurre meter una entrada aquí. Bueno, aparte, debajo de Sorin quizás, que diga que es Triskel. Pero ¿dónde se está viendo esta parte de dónde se está identificando de qué distro, tipo de distro eres, ¿no? Ok, entonces vamos a buscar. Eh, si nos vamos al código fuente, al kernel install.c, a lo mejor tiramos un grep de distro. Vamos a ver qué resulta. Entonces vamos a tirarle un grep -i distro a kernel install.c y vamos a ver qué sale de esto. Ok, bien, estoy viendo algo interesante. Esta parte de aquí, detect distro, yo creo que nos va a ayudar mucho a saber cómo está determinando qué tipo de distribuciones. Entonces vamos a grepear de nuevo de esa palabra, este word, y vamos a hacerle, no sé, que nos imprima líneas hacia abajo después de la primera palabra detectada, que creo que no hay más arriba. No, distro detected distro, no hay más arriba. Entonces, vamos a hacerlo con un grep. Vamos a poner grep, la palabra en la primera ocurrencia de detect distro, pero también que nos imprima las 10 primeras líneas, ¿no? Después de que detectó esa cadena, o encontrar esa primera cadena, y sería kernel.c. Sí, vamos a ver qué. Ok, bien. Sí, perfecto. Dos cosas interesantes. El etc release parece ser el archivo que tiene esta, o de dónde está sacando la información para determinar si es base Ubuntu o base Debian, o mejor dicho, no eso, sino el nombre de la distribución, o mejor dicho, el identificador, porque es el segundo campo de valor. Entonces, vamos a tirarle un grep a este archivo de esta palabra. La primera coincidencia, bueno, no puede ser la primera coincidencia, de la única palabra que tenga ID. Y sobre eso, pues ya podemos obtener el texto de Triskel, o que corresponde a Triskel. Ok, entonces vamos a hacer ese grep. Entonces, grep de lo que inicie con ID, la palabra, en el archivo etc post release. Y justamente es Triskel, estuvo sencillo. Eh, bien, vamos a copiar esto. Y teóricamente, si yo meto a Triskel en el grupo de Linux Mint, podría pasar un proceso de verificación, el cual, al menos por lo primero que nos estaba diciendo que no se podía, ¿no? Entonces, bien, vamos a editar el archivo. Entonces, vi distros, perdón, distros.h, y nos vamos a ir acá abajo, Torin. Vamos a poner una entradita más con Triskel, coma, y esto va a ser un distro mint. Cerramos y coma. Vamos a ver qué tal sale esto. Vamos, salimos y tengo que volver a compilar. Entonces vamos a hacer el make clean. Perfecto. Y de nuevo el make. Listo. ls-ltr y kernel installer se acaba de generar. Entonces vamos a intentar ejecutar. Kernel installer. Ok, ya pasó. Ok, dice que nos va a descargar, compilar e instalar la última versión estable del kernel desde kernel.org.
Y bueno, que pues el tiempo pues puede ser de hasta 3 horas en algunos sistemas, dependiendo ahí también de los recursos, ¿no? Vamos a decirle que sí queremos continuar. Ok, ahorita, ahorita parece que todo va bien. Está instalando ahí unas dependencias por lo que veo. Ya descargó, no, me está descargando el TARXZ del kernel 6.17.9 para que termine de descargar. Ok, y hay un directorio que creo que es kernel-medio build, perdón, guión bajo build en mi home. Y se copió, creo que las configuraciones del kernel de ejecución, ¿no? Ya no alcancé a notar bien. Y bueno, ya está compilando con los 12 cores y bueno, yo me imagino que aquí es esperar, ¿no? Entonces, eh, voy a adelantar el video para que no estemos esperando aquí a que termine esta compilación. Bueno, parece que terminó de compilar y ahora está creando paquetes.deb. Entonces, más bien lo que representa esto es que justamente se está haciendo la compilación del kernel a lo que se conoce como la Debian Way. Es un procedimiento como documentado acerca de cómo de manera fácil puedes crear paquetes.deb del kernel. Y bueno, vamos a esperar. Lleva 1 minuto 20 y seguimos esperando que termine de construir estos ahora .dev después de haber compilado el kernel. Una vez concluido el proceso de creación de paquetes dev, el binario hace uso de sudo y solicita el password para realizar la instalación de estos. Al insertar la contraseña, toca esperar a que concluya la instalación. En el proceso, también observó la compilación e instalación de cabeceras personalizadas y módulos del kernel compilado, finalizando con la actualización de las entradas de Groove, que es una de las ventajas que considero se tienen al compilar el kernel a la Debian Way. Instalados los paquetes, el binario nos pregunta si queremos enrolar el certificado de Golden Dog Linux para Secure Boot. En este caso, la máquina virtual que estoy utilizando tiene el Secure Boot deshabilitado, por lo que seleccionaré No y continuaré. La siguiente caja me pregunta si deseo limpiar los archivos de construcción. Como pienso darles un vistazo para después, seleccionaré No y continuaré. La última pantalla me indica que la instalación del kernel se realizó con éxito y me da la opción de reiniciar ahora o dejar para después. Seleccioné la opción de reiniciar ahora, lanzando así efectivamente el reinicio de la máquina. Inicio sesión y abro una terminal. Ya desde la salida de FastFetch se puede observar que estamos ejecutando el kernel resultante de la ejecución del instalador. Pero esto no deja de ser FastFetch. Para algo más convencional, ejecuto el comando uname-r, que muestra en salida la versión del kernel que está en ejecución en nuestro sistema operativo actualmente y que coincide con la compilada, empaquetada y desplegada por el instalador. A efectos de post-instalación, revisé el directorio de construcción que se encuentra en mi home diagonal kernel-build, encontrándome entre todo con los .deb, llamando mi atención particularmente uno de estos, que es el paquete dbg y que en Debian corresponde al paquete de debugging, útil para cuando desarrollas en el kernel o quieres analizar un dump. Al ser Alexia la desarrolladora de una distribución, entiendo por qué lo utilizaría, pero la realidad es que la mayoría de nosotros, los usuarios regulares, no aprovecharíamos del todo, a menos de tener uno de los intereses particulares antes mencionados. Este paquete es el más grande de todos los construidos, pesando alrededor de 1.3 GB para la versión del kernel que se instaló en ese momento. Listando los paquetes instalados, encuentro 3: el kernel en sí, sus cabeceras y el DBG. Para el espacio consumido en disco, en la partición destinada a Home de 80 GB, pasé de un 1% de uso a un 48% de uso. De manera personal y como conclusiones, veo lo siguiente.
Creo que este binario es una opción relativamente sencilla y rápida para instalar la última versión del kernel utilizando las mismas configuraciones de tu kernel actual sin complicaciones, por el método seguro, a la Debian Way, al menos en distribuciones de esta rama. En este sentido, el instalador cumple su propósito más que adecuadamente. Personalmente no me sentí muy cómodo al darme cuenta que de manera unilateral se instaló el paquete de debugging, ya que no todos los usuarios lo necesitan, pero vaya, para gustos colores y bueno, al final yo no soy nadie para criticar este estupendo trabajo. Sin importar si eres nuevo o de la vieja guardia, y si quieres tener lo último de lo último de manera rápida, al menos en versión del kernel, esto es para ti. Yo personalmente recomendaría que si no lo has hecho aún, compiles el kernel tú mismo de forma manual y que no te pierdas de esta experiencia. Y, una vez adquirido este conocimiento, por supuesto que este binario te ayudará con un recurso tan valioso como lo es el tiempo. Sin más por el momento me despido. Yo fui Jorge Varela, Linuxero Agrio. Nos vemos a la próxima.